Que el Señor les bendiga, iglesia, en esta mañana. Gracias al Señor una vez más por poder estar en este lugar. Es un día frío hoy día, ¿cierto? O yo nomás tengo frío. Pero aquí está calentito. Sí. Yo estaba ahí arriba con los de streaming. Está un poquito helado ahí arriba. Pero aquí está rico. Damos gracias al Señor por este tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo maravilloso que podemos vivir delante de Él. Pero como hablaba con una hermana allá arriba, estamos viviendo un tiempo que es un tiempo de los descuentos. Es un tiempo que ya no nos pertenece, es un tiempo que ya está dictaminado por el Señor y lo que sí podemos hacer nosotros es discernir los tiempos y hacer su voluntad. En el contexto de la última vigilia que como iglesia tuvimos, se habló ahí de Apocalipsis, de algunos sucesos que vendrán, y salió, ¿cierto?, la idea de poder tener una serie de predicaciones que apunten a poder entender los sucesos finales. Así que se le ha llamado, y hoy día, ¿cierto?, empieza el cumplimiento. Muchas gracias. Empieza el cumplimiento de esta serie de estudios que vamos a tener sobre escatología. Y lo primero que vamos a partir explicando el término escatología, ¿cierto? Escatos en griego significa lo último, y logía, ¿cierto?, que viene de logos, le entendemos que proviene de el estudio. Entonces, escatología es el estudio de los últimos tiempos. Esa sería la traducción más literal que podría tener la palabra. Y en el mundo de la teología, ¿cierto?, se ha determinado toda una área al estudio de la teología porque la profecía no es muchas veces fácil de interpretar. Hay que hacer relaciones, hay que ver cómo la misma Biblia va explicando en diferentes porciones de la palabra la escatología o los últimos tiempos. Pero sí sabemos que Dios, en su designio que tiene sobre la humanidad, ha querido que como iglesia, como pueblo de Él, podamos discernir los tiempos. Y si bien no nos va a explicar todo, si bien no vamos a entender todo, pero sí hay algo importante que podemos entender. Cómo van a ser los tiempos, algunos sucesos que van a acontecer, que van a repercutir en la vida de la humanidad, en nuestras propias vidas, y qué podemos nosotros hacer al respecto. Y eso es lo importante. ¿Cuál es la actitud que nosotros podemos tener? Entonces, ¿cierto? El tecnicismo teológico denominado al conjunto de enseñanza se refería a los sucesos finales. A esto se le llama escatología y estos son los estudios que vamos a tener en una sucesión de un par de domingos. Miren, yo estaba luchando esta semana o estas semanas en cómo poder presentar esto. De repente yo decía, ya, voy a tratar de ser breve. Pero si soy breve, algunos se me van a aburrir, van a decir, podría explicar un poquito más. No, voy a explicar harto. Pero otros se me van a aburrir, van a decir, está explicando mucho. Entonces, y ahí estuve luchando, así que decidí que lo voy a hacer lo mejor que pueda, pero se van a aburrir igual, ¿ya? Así que vamos a ver cómo sale esto, pero sí les pido cierta concentración que a veces uno no está habitualizado a dar, ¿cierto? Porque vamos a ver números, vamos a ver fechas, y eso no es tan común un domingo. Pero sí hay un mensaje central a todo esto, que en eso voy a ser claro de poder compartirlo de la manera más clara posible. Vamos con la siguiente diapositiva. En este domingo y en los sucesivos, ¿cierto? Lo que vamos a estudiar con respecto a la escatología, vamos a estudiar la profecía de las 70 semanas de Daniel, que nos da claridad sobre los tiempos y sobre los periodos de tiempo en que se va a enfrentar la profecía futura. Vamos a ver también el arrebatamiento de la iglesia como uno de los sucesos futuros, ¿cierto?, que son de mayor importancia para la iglesia de Cristo. Vamos a ver el tiempo de la gran tribulación, o denominado el tiempo de la gran tribulación, que tiene que ver con juicios de Dios para la tierra. Vamos a ver el regreso de Cristo, por supuesto, como el suceso más importante que puede pasar para la humanidad. Y vamos a terminar hablando del milenio. Seguimos con la siguiente. Yo estoy viendo, aquí estamos súper tecnológicos. Lo que ustedes están viendo allá, a mí se me está reflejando en esta tablet que me pasaron. Encuentro fantástico, que cuando cambian allá, cambian acá también. Y hoy día vamos a empezar viendo desde la perspectiva de qué dijo Cristo sobre la profecía futura, y eso lo encontramos en Mateo 24. Así que les quiero pedir que vayamos a Mateo 24.
¿Tengo vino para tomar hoy? No sé cómo va a terminar esto entonces. Me están pidiendo que así como Jesús transformó el agua en vino, yo transforme el vino en agua. En Mateo 24 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo a su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Vamos a leer hasta ahí. Perdón, vamos a saltarnos al tiro un versículo más para darle contexto entero, el 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Volvemos a las diapositivas entonces. En Mateo 24, versículo 2 decía, no quedará piedra sobre piedra. Fue algo que en la mente de los discípulos no lo podían creer. Recordemos que cuando Dios ordena al pueblo de Israel, le da un sistema religioso en el cual dependían de un tabernáculo. Y este tabernáculo eran como carpas, ¿cierto?, que ellos podían mover. Era un pueblo nómada en ese tiempo, ¿cierto? Y estaba construido de esa manera. Después vino Salomón y levantó un templo maravilloso, de todo lujo. Pero sin embargo, cuando Israel cae, ¿cierto?, preso del imperio babilónico, el templo es saqueado, es destrozado. Después podemos leer en Esdras, podemos leer en Nehemías, que los muros de la ciudad no quedó nada, de los muros del templo no quedó nada, todo fue destruido. Pero acercándonos ya varios años antes de Cristo, Herodes decide levantar de nuevo el templo a los judíos para que estos vuelvan a adoración, porque como estaban bajo el imperio romano, y Herodes, ¿cierto?, estaba a cargo de esa región, para que poder hacer un trato con ellos. Yo les construyo un templo donde ustedes puedan adorar, puedan tener su sistema religioso nuevamente, pero ustedes se vuelven un pueblo pacífico y se subyugan al imperio romano. Ese fue el acuerdo que hicieron con los religiosos de la época y se efectuó. Herodes levanta, ¿cierto?, este templo, y en el tiempo de Cristo tenían una construcción de un templo nuevo, un templo bastante moderno, ajustado a las dimensiones
que se especificaban, ¿cierto?, de acuerdo a la voz de Moisés. Y para ellos era hermoso poder verlo. Parece que hay una imagen después de esto. Ahí tenemos el templo que construyó Herodes, ¿cierto? Este es un templo a escala de cómo más o menos era, pero esta es la visión que ellos tenían. Era un templo bonito, moderno, maravilloso, que representaba todo el sistema religioso. Entonces, imagínense cuando los discípulos ven esto, iban cada año a Jerusalén, la mayoría de los discípulos eran de la zona de Galilea, iban a Jerusalén y se encontraban con esta maravilla de la época, maravilla arquitectónica a los ojos de ellos. Y cuando uno está delante de una estructura arquitectónica que a uno le parece bonito, uno se deslumbra. Pero además de eso, para ellos representaba un sistema religioso que los podía acercar a Dios. Así que el templo para ellos significaba mucho. Era toda la construcción de la cultura de ese tiempo. Entonces, cuando Cristo les dijo, no quedará piedra sobre piedra, en la mente de ellos le estaba profetizando, pero una calamidad en la cual ellos no podían pensar que esto fuera a suceder, porque para ellos era lo máximo. Seguimos a la siguiente diapositiva. Sin embargo, en el año 70 había un emperador que se llamaba Nerón, que comenzó a hacer guerra. Se levantaron varios grupos de sedición y finalmente vino un general que se llamaba Tito Vespasiano. Sigamos a la siguiente diapositiva. Y realizó un asedio y realizó la destrucción de Jerusalén el año 70 después de Cristo. La destrucción fue tan grande que, tal cual como había predicho Jesús, no quedó piedra sobre piedra. ¿Seguimos adelante? En la destrucción del templo saquearon todos los utensilios. No quedó, pero nada. Hoy día se dice que está el muro de los lamentos, ¿cierto? Muchas partes del muro fueron reconstruidas para que hubiera este muro simbólico. No quedó piedra sobre piedra. Siguiente diapositiva. Este arco es el arco de Tito, que refleja lo que pasó en ese momento. Esto está exactamente afuera del Coliseo Romano. Cuando una persona entra al Coliseo Romano, da el tour adentro y sale, se enfrenta a este arco. Seguimos a la siguiente diapositiva. Y en las inscripciones del arco uno puede ver, ¿cierto?, que de alguna manera diagramaron todo lo que pasó. Y aquí podemos ver a los romanos saqueando todos los utensilios del templo, ¿cierto? Ahí podemos reconocer la menora. También podemos reconocer el arca. Y desde ahí que esos utensilios están perdidos. ¿Qué significa todo esto en términos humanos, teológicos y escatológicos? Que desde el año 70 Israel en ese momento dejó de ser nación. Desde el año 70 de nuestra era no tienen el lugar para poder rendir adoración, no tienen el lugar para poder rendir sacrificio. Y de verdad que una de las cosas que uno no puede entender, ¿cierto? Cómo después de tantos años no tienen el lugar, ¿cierto?, que para ellos representa la estructura religiosa que Dios le había llegado, pensando en la mente judía. Pero desde el año 70 se cumplió la profecía de Cristo. ¿Seguimos adelante? Aquí es importante, no sé quiénes han visto Chosen. Yo he visto Chosen, me parece súper bueno. Yo no lo recomiendo en el sentido si alguien quiere aprender de la Escritura, sino que es una serie que trata de sucesos bíblicos, pero a mí me parece interesante cómo lo plantean. Y le dan contexto de cómo pudieron haber pasado las cosas. Bien, pero es importante que en este contexto que estaban los discípulos y todo lo que Jesús, cuando miró el templo y su mente, ¿cierto?, se fue 70 años, o más bien 35 o 38 años más adelante de lo que iba a pasar. Pero los discípulos quedaron asustados. Salieron con Jesús al monte de los Olivos y los discípulos le hacen estas tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas?
¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Y es por eso que Mateo 24 se vuelve difícil muchas veces de poder entender. Porque Jesucristo le está respondiendo estas tres preguntas. Y esto para nosotros es importante notar que si no ponemos atención en lo que le están preguntando a los discípulos, no vamos a entender bien la respuesta de Jesús. Y cuando uno lee Mateo 24, viene un montón de sucesos y uno dice, todo esto tiene que pasar en el futuro. Pero la verdad es que Jesucristo está respondiendo en este orden. ¿Cuándo serán estas cosas? Y lo primero que están preguntando ellos es, ¿cuándo será la destrucción del templo? ¿Y eso en qué año pasó? En el año 70. O sea que cuando leemos Mateo 24, hay cosas que entendemos que ya pasaron. Hubieron otros que falsos cristos, hubo persecución de la iglesia, esas cosas ya pasaron. Sin embargo, se entremezcla con qué señal habrá de tu venida. Y cuando uno empieza a indagar un poco en la escatología, a indagar un poco en la escritura bíblica, ¿cierto?, escatológica, uno se da cuenta que hay sucesos que se repiten en el tiempo. Hay sucesos que para que los podamos entender en el futuro, miramos al pasado y se van a repetir algunas de las condiciones. Y creo que ese es el motivo por el cual Jesucristo en Mateo 24 entrelaza cosas que pasaron en el año 70, cosas que van a pasar en la venida de Cristo y cosas que van a pasar en el final de los tiempos o el final de una era. De ahí vamos a ver qué tipo de era estamos hablando. Seguimos adelante. En el versículo 4, ¿cierto?, decía que nadie os engañe. Después dice, vendrán algunos diciendo, yo soy el Cristo. Después decía, oiréis de guerra, rumores de guerras, pero aún no es el fin. Nación contra nación, habrá pestes, habrá hambre, habrá terremoto. Os entregarán a tribulación y os matarán. Se entregarán unos a otros, serán aborrecidos. Muchas de estas cosas nosotros podemos ver que en el año 70 fue exactamente lo que le pasó a la iglesia. En el año 70 la iglesia fue tremendamente perseguida. Podemos ver imágenes horribles de cosas que sucedían en ese tiempo. Quemaban a los cristianos vivos en las avenidas. Los metían al circo romano con sus familias, niños, bebés, al circo romano para que los leones se los comieran y la gente se divirtiera viendo eso. Imagínense la sociedad terrible, pero nosotros como sociedad no somos mucho mejores. Hacemos cosas terribles que no nos damos cuenta. Y todo eso pasó en el año 70, como Jesucristo les había dicho. Sin embargo, creo que es sombra también de lo que pasará en un futuro antes de que Cristo vuelva. Sigamos adelante. Se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. La maldad de muchos se multiplicará. El amor se enfriará. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Será predicado el evangelio en todo el mundo y entonces será el fin. Ahí Jesucristo, ¿cierto?, responde la pregunta de cuándo será el fin y hay algunos asuntos que hay que notar. Pero una de las palabras más importantes, ¿cierto?, y que después lo vamos a encontrar en Apocalipsis muchas veces, es el mensaje del versículo 13. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis, y me gustó mucho que cuando lo estamos leyendo, la iglesia se manifestó, ¿cierto? Y cuando leímos este versículo, espontáneamente muchos hermanos dijeron, amén. Cuando estábamos dando la lectura a Mateo 24. Efectivamente, dentro de la profecía escatológica, una de las cosas más importantes que vamos a ver que Dios recalca constantemente es que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y si hay algo que nosotros debemos entender y poner en nuestro corazón y en nuestra mente cuando leemos, vamos a después leer Apocalipsis, vamos a ver las profecías, es que las profecías no están para asustarnos. Yo me acuerdo que una vez tenía una vecina que, ella me conocía desde chico, yo no recuerdo desde qué edad la conozco, pero yo le dije que estaba leyendo el Apocalipsis cuando tenía como 14 años. Y la vecina me dijo, no leas esas cosas.
No, a mí me da miedo eso. Pero el Apocalipsis no es para que nos dé miedo. La profecía escatológica no es para que nos dé miedo. Es para que entendamos que hay un mensaje que el Señor quiere transmitir y que sin importar lo que pueda pasar, el que persevera hasta el fin va a tener su galardón. Será salvo. Y pueden pasar muchas cosas. Pueden venir falsos cristos. Puede venir persecución. Nosotros vivimos en un país donde la persecución pareciera que está lejana, pero déjenme decir que hoy en día a mí la persecución me parece cercana. Vivimos en una sociedad muy intolerante. Vivimos en una sociedad que solamente pide tolerancia para lo que ellos quieren y son intolerantes con todo lo demás. Muchas veces hemos estado acercándonos a un umbral de intolerancia bastante alto con nosotros los cristianos. Gracias a Dios el Señor nos ha permitido que nos persigan. Pero cambiar leyes, modificar leyes que puedan perseguirnos, por ejemplo, diciendo que nosotros tenemos palabra de odio por predicar lo que predicamos, es algo que podría pasar más temprano que tarde. Y la iglesia podría sí ser perseguida. Pero hay otros lugares en el mundo que la persecución es una realidad. Y nosotros aquí en Chile todavía estamos bajo una burbuja, ¿cierto? Que tenemos hasta una ley que nos protege, que es la ley de culto. Sin embargo, hay otros países que no tienen ley de culto y que lo que tienen, ¿cierto? Son religiones que avasallan otras religiones y que la iglesia es perseguida. Será predicado el evangelio en todo el mundo y entonces será el fin. Esto realmente es un indicador que nosotros tenemos, pero es un indicador que siempre va a ser debatible. Nunca vamos a estar seguros de cuándo realmente eso sucederá o sucedió. Podemos tener distintas perspectivas. Podríamos decir que hoy en día con la globalización, así como todos los temas han sido extendidos, podemos decir que no, es que hay culturas que fijándonos en alguna cultura que realmente está dentro de algunos sectores que el cristianismo no ha llegado y nosotros decimos, no, es que esto no puede ser todavía porque a esta cultura en particular no le ha llegado. Pero la verdad es que nunca vamos a saber a ciencia cierta cuándo se va a cumplir esta palabra, pero sí sabemos que el evangelio se ha extendido a gran parte del mundo. Miren, yo no soy ningún entendido en los campos, ni cuando Jesucristo hace las comparaciones con la higuera. De hecho, después de estos versículos que leímos, justo Jesucristo comparaba con la higuera, diciendo que así como ellos reconocen el tiempo que va a traer la higuera higos, debemos reconocer los tiempos. Yo no sé exactamente, no ando pensando en las fechas cuando empieza el invierno, cuando empieza otoño, ¿cierto? Pero cuando el clima empieza a cambiar, uno dice, ya estamos en otoño. O cuando de repente después empezamos a ver nuevamente florecer los árboles, no hace falta que miremos la fecha para decir, sí, pues hoy día empieza la primavera. No, empezamos a ver, sí, pues desde esta fecha en adelante empieza primavera. Y nosotros que somos una nación que tenemos las cuatro estaciones, gracias. ¿Cómo supieron que se me olvidó la palabra? Se notó, ¿cierto? Cuando tenemos las cuatro estaciones, ¿cierto?, bien marcadas, nosotros podemos reconocer más o menos cuándo vienen. Nosotros no vamos a poder seguramente decir nunca sí, hoy día es el día que el evangelio se ha extendido a todo el mundo, pero podemos reconocer que estamos ya. Y si esto puede tener perspectiva y puede haber alguno que diga, no, es que tiene que todas las personas escuchar, y otro que diga, la mayoría escuchar, y otro que diga, bueno, tiene que estar globalizado el mensaje, como ya está. Pero reconocemos que estamos en el tiempo del fin. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y este versículo es clave porque Jesucristo hizo una referencia a una profecía de Daniel, la cual quiero que podamos ir a leer, Daniel 9.
Daniel 9, versículo 20 en adelante. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, aquí hay hartas cosas interesantes que por eso Cristo está hablando claramente, ¿cierto?, de las cosas que van a suceder. Y si sus discípulos hubiesen entendido bien la profecía, era claro que les estaba diciendo que el Mesías iba a morir. Le iba a ser arrebatada la vida, no por sí, sino que por otros. Estaba claro. Cuando Daniel estaba, y debemos hacer un poco en el contexto, porque recordemos que nosotros tenemos una traducción. Y si bien nosotros, esta traducción ha sido una tremenda bendición para nosotros ser traducida, la Biblia se escribió en hebreo. Y cuando uno traduce de un idioma a otro, puede que hay cosas que está traduciendo que no está pensando realmente. El traductor no tiene por qué hacer exégesis de cada versículo, sino que está traduciendo lo que dice. Pero cuando uno hace exégesis, que es meterse un poquito más en el versículo y ver el contexto de lo que está sucediendo, ¿cuál era el contexto de Daniel? Daniel estaba orando y estaba intercediendo, ¿cierto?, en el capítulo 9 por la profecía de Jeremías. Y la profecía de Jeremías estaba hablando de 70 años en que el pueblo iba a estar en cautiverio. Por lo tanto, en la mente de Daniel estaba esta figura de 70 años, ¿cierto? Y la palabra hebrea que se está ocupando en este contexto es Shavuah. Esta palabra hebrea expresa una unidad de 7. Nosotros lo tenemos traducido como 70 semanas, ¿cierto? Pero el original expresa esta unidad de 7, y Daniel estaba pensando en esta unidad de 7, pero en años. Por eso es que vamos a ver que estamos hablando de unidades de años, ¿cierto? Nosotros también tenemos algunas unidades así en español. Por ejemplo, una docena de huevos, una docena de pan, no sé. Tenemos esta unidad. Para ellos también había una unidad que nosotros podemos decir una docena de años, no sé si le decimos así, pero si lo digo de esa manera se entendería que estoy hablando de 12 años. Para ellos hablar de Shavuah, ¿cierto?, era esta unidad de 7. Por lo tanto, cuando decimos 70 semanas, estamos hablando de 70 periodos de 7 años. 70 semanas. Shavuah, ¿cierto? Estamos hablando, por eso es que cuando nos inmiscuimos un poco de esto, descubrimos que lo que estaba pensando Daniel en esta profecía y lo que entendió Daniel es que le estaban hablando de años. 70, estos periodos de 7 años, ¿cierto? 70 periodos de 7 años nos va a dar una suma de 490 años.
¿Está clarito, no? ¿Sí? ¿Cierto? Exactamente. Y hacer un poco un alto aquí. Lo que le están entregando a Daniel es una profecía que va a durar 490 años. 70 semanas, ¿cierto? Que la palabra hebrea fue Shawá, ¿cierto? Que está hablando de 70 periodos de 7 años, y 70 periodos de 7 años son 490 años. Por lo tanto, la profecía que le dio a Daniel, le dio una profecía que iba a durar 490 años. Ya, eso para nosotros es un dato muy decidor. Seguimos adelante. ¿Qué es lo que va a pasar dentro de la profecía de estos 490 años que le está señalando, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar en estos años? La palabra dice que va a terminar la prevaricación, las rebeliones del pueblo de Israel. Se va a poner fin al pecado. Se va a expiar la iniquidad. Se va a traer una justicia perdurable. Se va a sellar la visión y la profecía. O sea, ahí se va a acabar todo. Y se va a ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Nuestro Señor Jesucristo. Seguimos adelante. Eso, dentro de estos 490 años, ¿cierto? Eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos entender. Sigamos adelante. Desde la salida de la orden, ¿cierto? El capítulo 9, versículo 25 dice: desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, dice el texto, habrá 7 semanas y 62 semanas hasta la muerte del Mesías, ¿cierto? 7 semanas y 62 semanas hasta la muerte. Recordemos que en semanas seguimos hablando de periodos de 7 años, ¿cierto? O sea, habrá 69 semanas desde la salida de la orden para restaurar. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Alguien se acuerda? La salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Esto pasó, ¿cierto? En el libro de Nehemías nosotros vemos el momento exacto cuando se lanza la orden para edificar. Así que vamos a ir a buscar ese dato cuando sucedió después. Y después dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Pongamos ojo aquí en lo que nos está diciendo. Versículo 26, vuelvo a repetir. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, que ahora entendemos que fue el Imperio Romano, destruirá la ciudad y el santuario. Después de la muerte del Mesías, ¿cierto? Ahí se cumple el cumplimiento de estas semanas, ¿cierto? De estas 69 semanas. Pero dice que además, después de que pase eso, va a pasar esto otro, y que se va a destruir la ciudad y el santuario. ¿En qué año pasó eso? En el año 70. ¿Quién fue ese príncipe que destruyó? Tito, ¿cierto? Ahora nosotros ya tenemos esos datos. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Sigamos adelante. Pero después de esto, ¿cierto? Tenemos 69 semanas y nos está quedando una semana guachita, ¿cierto? Nos está quedando una semana guachita. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y aquí hay que poner, sin embargo, nos está diciendo que en una última semana que queda al final, ¿cierto? A la mitad de la semana se va a cesar el sacrificio. Hay un dato importante porque la Biblia nos está hablando entonces, y lo que debemos entender es que esta semana que está quedando para el futuro, y después vamos a entender por qué queda para el futuro, esta semana que estaría quedando para el futuro, ¿cierto? Dentro de estos periodos de 7 años, o este periodo de 7 años, más bien dicho, que queda para el futuro, va a haber adoración,
va a haber sacrificio y va a haber ofrenda. Y eso solo se puede dar si es que el templo existe, ¿cierto? Si no hay templo, no se puede dar esta situación. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Y nosotros la próxima semana vamos a empezar a ver con un poco más de profundidad quién es el desolador, pero a grosso modo podríamos decir que es la persona que nosotros interpretamos como, o que le hemos puesto este nombre de anticristo. Este líder político o religioso que ha de venir, que probablemente ya está, ¿cierto? Este desolador, ¿cierto? Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí nos está cerrando la profecía. Seguimos adelante. Sí, como que se devolvió. Seguimos adelante. Ahí. Por lo tanto, para volver un poco atrás, en la profecía de las 70 semanas nos está hablando de este periodo de 490 años, ¿cierto? Que está regido por periodos de 7 años. Primero nos dice que esto va a suceder desde que se dio la orden para levantar los muros de Jerusalén. Ahí tenemos un dato histórico, vamos un poquito atrás, que esto sucedió en el año, un poquito más atrás, perdón, ahí. Esto sucedió en el año 445 antes de Cristo. Ese dato nosotros lo tenemos, aparece en la Escritura, no como el número, pero hoy día, haciendo historias atrás, ¿cierto? Llegamos a que sucedió en ese tiempo. Por lo tanto, la profecía que Dios le dio a Daniel y que nos dice que va a suceder desde que se dio este edicto, ese edicto sucedió, ¿cierto?, en Nehemías 2, 1-8, que ustedes lo pueden leer en sus casas. Y desde ahí en adelante tenemos el comienzo de esta profecía, ¿cierto? Tenemos las primeras 7 semanas, ¿cierto? O 7 periodos de 7 años. Y 7 periodos de 7 años nos dan 49 años. Que fue exacto hasta el 397 a.C., cuando Jerusalén es restaurada. Por eso nos da esa primera semana, ¿cierto? O este primer periodo de años, ¿cierto? De 49 años, que es entre que se da la orden hasta que ya se edifican los muros. Después la profecía nos hablaba de 62 semanas, hasta que es quitada la vida del Mesías. Y 62 semanas, ¿cierto? Nos dan 434 años en esas 62 semanas, que nos da justo hasta el 37 después de Cristo. ¿Ustedes saben cuándo nosotros decimos que murió Cristo? En el año 33, ¿cierto? Ya vamos a ver eso. Pero para más adelante, y como les digo, queda una semana, y es una semana distinta, una semana que va a haber la abominación desoladora. Es una semana que vamos a ir entendiendo que es una semana que comienza la gran tribulación y que está regida por 2 sucesos. Un primer suceso que es el rapto o arrebatamiento, y un término que sería con la segunda venida de Cristo. Vamos a la siguiente. En los años proféticos, nosotros cuando comenzamos a estudiar la Biblia, y tanto en Apocalipsis como en otras porciones, cuando nos está hablando de años, nos está hablando de meses, nos habla de meses de 30 días. Cuando nos habla de la mitad de un año, nos da números específicos que nos permiten entender que el año profético tiene 360 días. Es por eso que nosotros, cuando hablamos de años proféticos, hablamos de años de 360 días. 69 semanas, ¿cierto? Que era la profecía que nosotros teníamos desde que se da el edicto de levantar los muros de Jerusalén hasta que muere el Mesías. Teníamos 483 años. Si esos años nosotros, ¿cierto?, los pasamos a días, en un año de 365 días, nos da 176.295 días. Estoy bueno para leer el Pero si nosotros lo vemos en años de 360 días,
¿cierto? Nosotros esos 483 años de 360 días nos da 173.880 días. Tendríamos una diferencia, ¿cierto?, de días de 2.415 días que sobran, que nos da una diferencia de años. Y aquí quiero poder aterrizar un poco esto, pero desde el 14 de marzo del 445 a.C., que es la fecha donde situamos lo más probable de que se haya dado el edicto para levantar los muros de Jerusalén, hasta el 6 de abril del año 32, hay 173.880 días, ¿cierto? Esto lo saqué de ese libro, The Coming Princess. Y aquí nosotros podemos ver que da una fecha muy cercana, muy exacta, a cuando nosotros creemos que el Mesías realmente murió. Ahora realmente esto es un juego de números, realmente el edicto para levantar los muros podría haber sido unos días antes, podría haber sido unos días después, pero díganme si no calza con exactitud. Fue una profecía que Dios le dio a Daniel, ¿cierto?, que calza con exactitud hasta la muerte del Mesías. Y el Mesías efectivamente murió. El Mesías efectivamente, su vida fue arrebatada y la profecía se cumplió con lujo de detalle, pero solamente las primeras 69 semanas. Seguimos adelante. Bueno, aquí volvemos a hacer el repaso, ¿cierto?, con años de 360 días. El edicto se da en el libro de Nehemías, ¿cierto? Después Jerusalén es restaurada después de 49 años. Después de 434 años está la muerte del Mesías. Y después queda una semana para el final. ¿Podemos seguir con la siguiente? Siguiente diapositiva. No, pero esta está bien, sí. Y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. A la mitad de la semana haré cesar el sacrificio y ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces la pregunta que tenemos es ¿por qué la última semana queda para el futuro y no es sucesiva a las otras 69 semanas? Dice el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y creo que esa es la clave. Sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. La única manera, ¿cierto?, que Jerusalén era pueblo de Dios, era que Israel era nación. Pero cuando hablamos de santa ciudad, era cuando hacían el sacrificio. Mientras Israel no hacía sacrificio, Dios no los veía como santos, veía todos sus pecados. Pero cuando había la hora del sacrificio, Dios tomaba los pecados, los escondía, los redimía, los pecados seguían estando ahí, ¿cierto? Pero Dios podía ver su nación con santidad. Desde que en el año 70 Israel deja de ser nación, hay una diáspora importante, son esparcidos por todo el mundo y se destruye todo el sistema religioso, no hay manera de ofrecer nuevamente sacrificio. Creo que esa es la clave por qué esta semana queda para el final. Es por eso que a Israel le llamamos el reloj profético. Es porque la profecía que le da Daniel tiene que ver con un pueblo determinado, en un estado determinado. Y es por eso que esta profecía, al final de los tiempos, necesita sí o sí que exista un templo. Y es por eso que desde hace miles de años se viene predicando que Israel va a volver a ser nación. Y después del año 70, y en el año 1000, y en la Edad Media, y después de la Edad Media, y cuando llegamos a este siglo, e Israel no era nación de nuevo, y después viene el exterminio, ¿cierto?, por parte de la Alemania nazi, intentan exterminar a Israel,
Yo creo que no hay nadie que podía decir, no, si Israel va a volver a ser nación. Los estaban matando, los estaban masacrando, un pueblo que no había existido como nación por miles de años. Sin embargo, después de querer aniquilar a ese pueblo, porque Satanás quiere dejar a Dios de mentiroso, ¿cierto? Y una manera de dejar a Dios de mentiroso sería aniquilar al pueblo de Israel. Porque la profecía final de los tiempos, el pueblo de Israel existe. En la profecía del final de los tiempos, el pueblo de Israel tiene un templo y ofrece sacrificio en ese templo. Y aquí nosotros podemos ver que el reloj profético se detuvo el año 70, pero después de la Primera Guerra Mundial sucedió una noticia totalmente inesperada. Se metió Inglaterra, se empezaron a meter otros países, empezaron a apoyar a los judíos empezaron a volver nuevamente a Jerusalén. Gran Bretaña, en buen chileno, les prestó ropa, los defendió de frente al mundo y se constituyeron como nación de nuevo. Este era un suceso, pero es que era imposible que sucediera. Si alguien en 1940 le hubieran dicho, no, si en pocos años más vas a ver lo que va a pasar, ustedes van a volver a ser nación, era imposible. Pero el 14 de mayo de 1948 declararon en Tel Aviv la creación del Estado de Israel. Y de ahí en adelante nosotros volvemos con las profecías, ¿cierto? Y a ver, algo va a pasar aquí. Y hasta ahora, desde 1948 hasta ahora, ha habido un problema por el cual ellos no pueden levantar el templo nuevamente. Y el motivo por el cual no han podido levantar el templo es porque lo quieren levantar en el mismo lugar que estaba el templo original. Y resulta que en el mismo lugar donde estaba el templo original está la mezquita, ¿cierto? Donde dicen que Mahoma ascendió a los cielos. Justamente. Pero hay toda una guerra al respecto y es un tema muy sensible. No sabemos lo que va a pasar. Por lo que yo entiendo, podrían construir del muro para acá y no habría problema. Pero quieren construir del muro para allá. Pero lo que sí sé es que Israel ya tiene todos los utensilios que van en el lugar santísimo, que hace muchos años se habla de que tienen el templo prefabricado para levantarlo en 3 días. Nosotros vimos a los chinos, ¿cierto?, construir un hospital en 10 días. Nosotros acá nos demoramos 12. 12 años. Una docena. Pero hoy día no es impensable que Israel de un momento a otro puede levantar el templo y la profecía se activa la última semana. Ahora, hermanos, ¿esto lo vamos a ver o no? No lo sabemos. Hay un suceso que va a pasar antes, que es el arrebatamiento de la iglesia. Y lo que sí sabemos es que las profecías del Señor se van a cumplir. Vamos a pasar a la última diapositiva. En Mateo 24, del 15 al 21, nos habla de la gran tribulación. Y en este tiempo de gran tribulación es el fin. Y es el fin de una era hermosa que la humanidad vivió, que le llamamos el tiempo de gracia. Que es un tiempo donde cualquier gentil como nosotros pudo alcanzar la gracia del Señor. Cualquier gentil como nosotros, cierto, que no veníamos de un pueblo determinado, que tenía promesas de Dios, pudimos ser injertados como pueblo de Dios. Un tiempo de gracia maravilloso donde pedimos perdón por nuestros pecados y el Señor nos perdona y nos limpia de toda maldad, dice su Escritura. Es un tiempo maravilloso que como iglesia, como humanidad, hemos podido estar viviendo en este tiempo, pero ese tiempo tiene un límite.
Es dulce, muchas gracias. Este tiempo tiene ese límite y el tiempo de la gracia va a terminar. Si hoy día nosotros no hablamos con nuestros vecinos, amigos, parientes, en la gran tribulación, ¿qué podemos esperar si ya no hay tiempo de gracia para ellos? Si hay un tiempo para hablar, este es el tiempo de predicar. Y yo me quiero quedar con lo que les enseñó Jesús a sucesión de lo que les estaba enseñando en el capítulo 24. En el capítulo 25 les habla de las 10 vírgenes. Y les habla de que habían unas vírgenes, ¿cierto?, que tenían que esperar al esposo. Y estas vírgenes, ¿cierto?, lo único que tenían que hacer era tener sus lámparas con aceite para poder iluminar. Pero hubieron vírgenes insensatas que no tenían aceite en sus lámparas. Y al no tener aceite en sus lámparas, cuando fueron a buscar por más aceite, pasó este esposo. Y cuando pasó el esposo y ellas no estaban, ellas no fueron tomadas. Hermanos, el tiempo se ha acercado. Podemos reconocer y podemos discernir que el tiempo está cerca. Podemos entender que para esta última semana que ha quedado para el futuro, estamos pero a un paso de que esto suceda. Y lo único que tenemos que hacer es tener nuestras lámparas con aceite. Que ninguno de nosotros vuelva atrás, que ninguno de nosotros mire hacia atrás a buscar aceite. Porque puede ser que el Señor pase y que nosotros no estemos para esperarle. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a discernir los tiempos para preparar nuestra vida para Él, para preparar todo nuestro espíritu, nuestro corazón. Que no se nos olvide que lo que venimos a hacer acá en la tierra es adorar su nombre, que lo que venimos a hacer en la tierra es reconocerle como Salvador y Señor, para así poder vivir en la eternidad con Él. Que no se nos olvide que lo que teníamos que hacer era mantener el aceite en nuestra vida. Y el aceite es comparable con el Espíritu de Dios en la Escritura. Es tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Dios del cielo, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque día a día nosotros podemos entender, Señor, que el tiempo está cerca, Señor. Oh Dios, si hay algo que podemos discernir en este tiempo que estamos viviendo, Señor, es que tú estás cerca, Padre. Gracias a Dios porque toda tu profecía se ha cumplido, Señor. Gracias a Dios porque en este tiempo que estamos viviendo, Señor, a pesar de ser un tiempo difícil, a pesar de ser un tiempo, Señor, en que tenemos tantas distracciones, podemos entender, Señor, que tú sigues con un plan perfecto para tu iglesia, para tu pueblo, Padre. Oh Dios, permítenos en esta hora hacer nuestra parte del trato, nuestra parte del pacto, Señor, que es mantener el aceite en nuestras vidas, Señor, que es mantener vivo este fuego que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. El consejo de Pablo fue: mantén vivo, Señor, aviva este fuego del don de Dios que ha puesto en tu corazón, Señor. En esta hora ayúdanos a mantener el fuego que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Que no se acabe nuestro aceite, Dios, en el día a día. Que no se acabe nuestro aceite con las distracciones que tenemos, Señor. Ayúdanos, Dios, a cambiar nuestros corazones para hacer tu voluntad, Padre. Y entender que tu tiempo está cercano, Señor. Que te podemos llamar, Señor, porque estamos viviendo el tiempo de la gracia. Pero el tiempo de la gracia tiene un final, Señor, y tiene un límite. Oh Dios, te adoramos y te bendecimos, Señor, porque hemos podido vivir en este tiempo maravilloso, Señor. Que hemos podido conocer a este Jesús misericordioso, Señor, inmensamente misericordioso con nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Padre, por lo que tú haces, Señor, y como iglesia, permítenos ser la iglesia que tú vas a venir a buscar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nuestro Señor.